A veces, las mejores conversaciones son con uno mismo, un eco en el silencio, una voz en la quietud. Bienvenido a este espacio, hablando solo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Solo. Hoy la pregunta no es si estamos solos, sino si podemos permitirnos estarlo. Eso vino a mi mente porque muchas veces hemos escuchado, o tal vez en terapia alguna vez te han dicho, cuando opinas o dices que prefieres la soledad, siempre está esta constante de que somos seres sociales y que en realidad necesitamos de la convivencia con otros. Algo que en lo personal muchas veces no me parece tan necesario, en especial cuando la verdad es que la mayor parte del tiempo que estoy solo es cuando en realidad siento que disfruto más mi vida, el tiempo y lo que sea que esté haciendo, ¿no? Independientemente de qué suceda. Entonces, con esto en la cabeza, me quedé pensando y dije, esto definitivamente debe ser una cuestión humana, ¿no? No es algo que esté solamente en mi cabeza, no es algo que me suceda únicamente a mí, sino que debe de haber alguien que esté estudiando ese tipo de cosas, ¿no? Psicólogos, sociólogos, etcétera. Y entonces me di a la tarea de investigar un poco de cosas y resulta que sí, que efectivamente hay una infinidad de textos y de cosas que de personas que han investigado, ¿no? Desde psicólogos, sociólogos, em, antropólogos, etcétera, que han puesto un poco de atención en esto y que resulta significativo, porque ya es un estudio que tiene que ver también con, con la realidad del mundo hoy en día, ¿no? La realidad de este mundo que teme quedarse en silencio, que le teme demasiado quizás al hecho de estar solo, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hablar en este video, en este capítulo. Llamó la atención es que existe un estudio en Harvard que lleva años haciéndose, lleva casi 90 años, y de lo que trata este estudio es que han ido siguiendo a varias generaciones de la misma familia para ver su comportamiento. Y con esto, pues ir notando los cambios a través del tiempo de cómo se relacionan entre ellos, tanto en su núcleo familiar como individuos en la sociedad en la que están viviendo, ¿no? Con todos los cambios que vaya representando, ¿no? Han vivido guerras y cualquier cosa, ¿no? Porque ya van quizás para la tercera, cuarta generación. Y Y es probablemente uno de los estudios más longevos que se tengan registrados. La verdad no desconozco si haya un estudio similar sobre otro tema, pero me pareció muy interesante el hecho de que se han tomado estas personas, que me parece son 300, no recuerdo bien en este momento, y toda su descendencia también la han ido estudiando, todo su comportamiento y en particular ver cómo funciona tanto el aislamiento y cómo viven o cómo interpretan la soledad. Y curiosamente, a la conclusión que llegaron con este estudio es que ni el dinero, ni la dieta, ni el éxito o la idea de éxito, que también habría que, pues ahí tratar de definir cada quien quizás en otro momento, lo podemos hacer, qué es el éxito, ¿no?
pero bueno, lo meten así en el estudio. No tiene nada que ver ninguna de esas cosas, o sea, ni el dinero, ni la dieta, ni el éxito, ni la satisfacción, por así decirlo, no tienen nada que ver, porque lo que, según ellos, de acuerdo con este estudio de casi 90 años, lo que nos mantiene vivos o la calidad de nuestra vida va a depender o tiene un vínculo em, completamente directo a la calidad de nuestros vínculos, ¿no? A cómo nos vinculemos con otros. Esa es la conclusión que tiene. En ese sentido, existe también esta que se llama Julianne Holt-Lunstad, que dice algo muy, muy drástico. Bueno, dice muchas cosas, pero quizás su conclusión esta, justamente que va ligada a los resultados de este estudio y que es un tanto impactante, dice que el aislamiento social es como si fumaras 15 cigarrillos al día. ¿Por qué? Y probablemente por eso es que quizás alguna vez en terapia o alguien te haya dicho que el aislamiento pues no es algo bueno, ¿no? Porque biológicamente el cerebro interpreta la soledad como una amenaza. Entonces, ¿cómo responde? Pues él responde elevando el cortisol, hace que tu corazón se acelere y todo eso pues va a causar daño en tu organismo, o sea, te va a causar daño físicamente. Y esto tiene que ver pues directamente con una cuestión evolutiva, ¿no? Porque gracias a los vínculos que se hacían con otros seres humanos, pues es que se podía llevar a cabo la caza, por ejemplo, que pudimos pues, obtener más fuerza, porque ya en grupo no era lo mismo que pues estar solo frente a un animal que te dobla el tamaño, que te dobla la fuerza, ¿no? Ya creaban estrategias y entonces podían cazar y podían alimentarse y entonces ya eras una, pues eso garantizaba, por así decirlo, pues la preservación de tu especie, de nuestra especie. Entonces, eso creen que tiene pues una línea directa con eso. Sin embargo, si bien existen estas como posturas tan fuertes, sí hacen la mayoría de todos los que estudian eso, o la mayoría de las cosas que vi, que estoy leyendo, hacen una diferenciación bastante significante entre el aislamiento o lo que podríamos llamar como la soledad, mm, mm, la soledad no querida, ¿no? La que se da sin que tú lo quieras o que tú lo requieras. Y la solitud, ¿no? Que es este estado de, pues, estar solo porque así lo deseas, porque te hace sentir bien, porque tú decides pasar tiempo a solas y hay una diferencia abismal, ¿no? En contraste, la mayor cantidad de estudios que hay sobre eso mencionan esta diferenciación, porque sí, el aislamiento pues causa estragos y sí, efectivamente, em, te puede llevar a situaciones, no sé, quizás probablemente te puede llevar incluso hasta a la depresión o a no estar bien con tu entorno. Sin embargo, por otro lado, la solitud, que es este estado de soledad en el que es más para encontrarte a ti mismo, para pasar tiempo contigo mismo porque lo disfrutas, pues es completamente diferente, ¿no? De hecho, muchos de ellos hablan de que eso es algo incluso bueno y que puede llegar a fomentar incluso la creatividad en las personas que eligen la solitud como un estilo de vida, por así decirlo. Nietzsche decía que el que vive solo o es una bestia o es un dios. Y
si bien podríamos decir que en algún momento somos ambos, o uno u otro, sí creo que eso también hace la diferenciación que hacen los estudios de psicólogos sobre el elegir estar solo y el estar solo porque no tienes alternativa o porque tus habilidades sociales no lo permiten, porque tu entorno no lo permite o porque estás aislado sin querer estarlo, ¿no? Y sobre lo que decía hace un momento de que se puede potenciar, lo dicen muchos, la creatividad estando en una soledad elegida. Esto es porque Julie Bowker, lo podemos explicar a través de ella, existe un concepto que llaman em, red neuronal por defecto. Y esto es lo que sucede cuando dejas de interactuar con el mundo exterior. Y es ahí donde puede llegar a aparecer o llega la creatividad profunda, ¿no? Básicamente porque dejas de tener todos estos estímulos del mundo externo y puedes permitirte tanto estar en silencio como escuchar tus pensamientos, pensar en cosas y tener más ideas, ¿no? Entonces se abre como un mundo completamente nuevo y eso es lo que va a hacer que prolifere pues la creatividad en ti y o en las personas que eligen estar solas. Y sobre esto que mencionaba también Hannah Arendt, y la mayoría repiten esto, solo que la mayoría, o de hecho prácticamente todos los artículos que encontré están en inglés, entonces lo que hacen es llamar loneliness a la desolación, que es estar solo y sentirse vacío, y solitude al diálogo que tienes contigo mismo, ¿no? Esa es la liberación, así lo llaman en prácticamente la mayor parte de los estudios, hacen esa diferenciación y los llaman así. Por un lado, loneliness, que es sentirte solo, vaya, y solitud, que es estar solo por convicción. Sin embargo, en todo lo que estuve investigando y leyendo, a mí lo que más me llamó la atención es un libro, eh, está escrito entre dos personas, ¿no? Dos psicólogos, es de John Cacioppo, sí, Cacioppo, y William Patrick, que se llama Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection. Ahí define él un poco esto de la teoría evolutiva de la soledad, porque explica que el cerebro entra en una especie de hipervigilancia cuando estamos solos, ¿no? Que entra como en este entorno de ya no tener estímulos, entonces empiezas como a prestar más atención en detalles y en cosas que no puedes hacer cuando estás completamente, pues, ocupado con otras cosas, que dentro de los estudios que mencionaba anteriormente también mencionan esto. Regularmente las personas que, o sea, es como es muy extraño, es que el ser humano es muy complejo. Em, Regularmente las personas, cuando convives con demasiadas personas, lo que terminas teniendo es como si fuera una especie de cuarto abandonado ahí de información, en el que siempre estás como ligado a tu entorno y a la sociedad. Y terminas no estando solo y eso es lo que no te permite, porque al final del día terminas gastando energía en eso, en estar pensando en esas cosas que a veces ni siquiera te involucran a ti mismo. Y lo que haces cuando estás solo por convicción es justamente dejar de lado completamente todo eso. Ya no tienes esta conexión con el mundo externo, porque es como si dejaras, no sé, una pequeña huellita. Entonces todas las personas con las que convives te dejan una pequeña huella y entonces tienes ahí almacenado todo eso, como en tu computadora y que tienes un montón de archivos que no usas y no ves, pero siguen gastando espacio. Entonces funciona algo así lo podríamos explicar, que funciona toda esta basura de la convivencia con el mundo. Y termina pues no permitiéndote a ti
incluso estar en este estado en el que puedas llegar a no estar pensando en absolutamente nada, simple y sencillamente solo estar existiendo. Ese libro está disponible en Kindle. Obviamente todos estos están únicamente en inglés, no, la verdad no encontré ninguna traducción. Y entonces creo que lo que debería o lo que podemos pensar es que como en todo es necesario que exista o que haya un equilibrio, ¿no? Yo regularmente lo que hago es pensar si, o lo que he cuestionado muchas veces cuando me dicen es que tienes que convivir con el mundo. Y a mí la verdad es que no me parece tan necesario, que me estresan muchas veces las personas. ¿Es realmente necesario convivir? Y la respuesta fácil o sencilla sería sí. Efectivamente es necesario que convivas con otras personas para que tu cuerpo y tu mente pues básicamente no se marchiten, porque inevitablemente pues puede ser que sea necesario convivir con personas. Porque en todos los estudios dicen algo así, que sí, efectivamente existe esta necesidad o esta conexión, porque al final del día sí somos seres sociales y sí necesitamos convivir de alguna u otra manera, pero la diferencia va a estar en cómo lo hagas. Puedes solo convivir por convivir con las personas en todo momento de una forma pues bastante desgastante y hasta cierto punto un tanto vacía por solo salir, ¿no? Que puede ser solo salir a la calle para ver qué me encuentro, qué se me ocurre, para pasar el rato. Y que eso en realidad podría ser, en realidad, que no eres capaz de estar un tiempo contigo mismo, de prestar atención a lo que quieres, a lo que piensas, a lo que sientes y tener una charla contigo mismo, ¿no? Entonces por eso sientes esa necesidad de estar en ninguna parte haciendo absolutamente nada, pero teniendo contacto con otros. Y eso probablemente sirva para algunas personas, pero hay otras personas a las que no. Hay otras personas que sí, efectivamente, y justamente por eso es que em, compagino un poco más con lo de cachopo, porque es así como yo me vinculo. O sea, muchas veces la gente, cuando yo le digo es que no me gusta estar con mucha gente o convivir con muchas personas, ¿no? O sea, sinceramente hay veces que incluso compartir con familiares no me es tan grato y no porque no me agraden, no porque sean malas personas. No, solo no lo prefiero, vaya. No es algo que yo diga, ah, sí, genial, voy a ver a alguien, ¿no? Pero hay momentos en los que efectivamente sí. O sea, sí disfruto pasar tiempo con... Y está padre, ¿no? Con pasar tiempo con los amigos, tengo amigos. Pero algo que dice es que el tipo de personas que eligen o que elegimos el estar solos por convicción, porque nos hace sentir bien, regularmente tenemos eh, muy poca cantidad de amigos, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Yo muchas veces se lo añadí o solo tenía al hecho de que en realidad no tengo muchas habilidades sociales, que en realidad nunca me ha preocupado, le preocupa a las demás personas. La verdad es que a mí nunca me causó un conflicto no tener habilidades sociales, aunque siendo adulto, pues sí te das cuenta de que muchas veces es necesario. Y sin embargo, afortunadamente, con el tiempo, conforme he ido creciendo y haciéndome adulto, pues he tratado como de ya intentar ser más sociable, aunque en realidad es que tampoco me interesa mucho. Y entonces lo que dicen es que tienden esas personas a pues tener muy poca cantidad de amigos. Y pues sí, efectivamente disfrutas. Y sí, efectivamente yo cuando veo a mis amigos, cuando tenemos la posibilidad de vernos,
platicamos y pasamos el rato y está muy chévere. Lo mismo con mi familia o con todos los vínculos que tengo. Y es algo agradable para mí pasar tiempo con gente que quiero, pero no es agradable para mí pasar tiempo con cualquier persona, porque no, muchas veces la gente no entiende, pero lo que necesitas es tener un vínculo un tanto más profundo, ¿no? Tener alguien con quien realmente puedas tener una charla que te haga a ti, pues ya sea hacerte reír o hacerte pensar en algo, o platicar con alguien o algún tema que tengan un interés común. Y eso, pues para mí es, creo, más valioso a sentarme con un desconocido en la calle y hablar de cualquier cosa por no sé qué razón, cuando perfectamente puedo estar tranquilo y el tranquilo en un espacio, a pesar de que lo estemos compartiendo, cada quien con sus cosas, ¿no? Entonces, son quizás maneras diferentes de ver la vida. Y eso es todo. Hay que encontrar un equilibrio y encontrar definitivamente lo que sea mejor para ti. Si tú necesitas tener muchísimos vínculos por la razón que sea, aunque yo no lo pueda comprender, pues es bueno. Y si yo no siento la necesidad de tener vínculos, pues tampoco tengo que sentirme mal por no querer tener vínculos con muchas personas, ni mucho menos, porque es bueno para mí y porque saberlo también me permite a mí, pues, darme el tiempo para estar solo y para disfrutar eso y pues hacer cosas que me lleguen a agradar o a escribir o qué sé yo, hacer estas cosas. Entonces, en conclusión, podríamos decir eso. Va a depender de lo que sea que necesites y si le eliges estar solo, está bien, porque es algo que tú estás haciendo por ti, porque tú lo necesitas y eso es bueno. Y si eres una persona más sociable, también está bien, ¿no? Hoy en el mundo tratamos de encajar en sitios en los que nunca hemos querido estar y a los que definitivamente no pertenecemos. Solo porque se nos pinta la idea de que si no haces las cosas de cierta manera, estás mal. Y yo creo que, dejémoslo como conclusión, nada que puedas hacer por ti, para ti, va a estar mal nunca. Independientemente de lo que puedan llegar a opinar, creer o pensar otras personas. Porque al final tú estás aquí para ti. Y en tanto no hagas daño a nadie, está bien. Así que vamos a dejar eso aquí en el aire. No sé, ¿tú qué piensas? Puedes ponerlo en los comentarios, darme tu opinión, si tienes una idea. Si has leído alguno de estos artículos, si no, si les interesa, pues lo pueden buscar. Incluso en Google Scholar también. Ahí pueden checar varios artículos, ahí los pueden leer gratis en algunas páginas. Y pues nada, vámonos a relajar un poco, a pensar y recordar que aquí estamos hablando solo, porque es necesario. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.